Buenos días, contadores y contadoras de la historia. ¿Confían al 100% en lo que sus ojos ven? ¿Confían al 100% en lo que sus oídos escuchan? Una pregunta difícil, sin duda. Hay quienes dicen ver, sentir y escuchar la verdadera esencia de la existencia, la verdadera forma de las sombras y las luces que nos acompañan, que nos acechan y nos cuidan. México es tierra de misticismo y poder. Hoy, en la historia que no te cuentan, los chamanes y chamanas más poderosos de la historia. Don José Matsuwa, conocido como Tata José, fue un chamán huichol que habitó en la Sierra Madre Occidental de México. Su vida estuvo marcada por una profunda conexión con la naturaleza y una sabiduría ancestral transmitida a través de generaciones. Tata José era reconocido por su habilidad para realizar rituales y ceremonias sagradas que buscaban mantener la armonía entre el mundo terrenal y el espiritual. Desde temprana edad, Tata José fue iniciado en los misterios de la tradición huichol, aprendiendo los secretos de las plantas medicinales, los rituales de curación y la comunicación con los espíritus de la naturaleza. A lo largo de su vida, Tata José fue testigo de los cambios en su comunidad y en el mundo que lo rodea. Sin embargo, mantuvo firme su compromiso con las enseñanzas de sus ancestros, preservando la rica herencia espiritual de los huicholes y compartiendo su conocimiento con aquellos que buscaban sanación y orientación. Su legado perdura en las montañas y los valles de la Sierra Madre, donde su espíritu sigue siendo una fuente de inspiración para las generaciones venideras. Don Lucio. Existe una rama de chamanes a los que los dioses eligen señalándolos con el dedo de fuego, el rayo, el cual al caer de las nubes le confiere características especiales. Es el caso de Don Lucio. Don Lucio Campos se convirtió en chamán cuando fue herido literalmente por un rayo. Para él hay dos realidades, la visible o corpórea y la invisible, que es donde residen los trabajadores del tiempo. Estos seres sagrados están en contacto con el espíritu de los graniceros, confiriéndole sus poderes sobrenaturales. Se lo conoce por su profundo conocimiento de las tradiciones ancestrales y sus habilidades en la medicina tradicional y el chamanismo. Aunque la información específica sobre Don Lucio puede variar dependiendo de la fuente y de la comunidad en la que se encuentre, muchos lo describen como un sanador con una conexión especial con el mundo espiritual y la naturaleza. Se dice que ha pasado años estudiando las hierbas medicinales y practicando rituales de curación transmitidos por generaciones en su familia o aprendidos de otros chamanes y curanderos de la región. Su reputación como chamán poderoso puede haberse extendido tanto dentro como fuera de su comunidad, atrayendo a personas en busca de sanación física, emocional o espiritual. Se dice que Don Lucio y otro grupo más de chamanes de la zona pueden controlar las condiciones atmosféricas, de manera que son capaces de sosegar, postergar o evitar desastres naturales. Iván Ramón, originario de la Sierra de Oaxaca y habitante de la Ciudad de México. Este chamán, al igual que Pachita, entraba en trance para permitirse curar como un medium. Desde los 5 años, don Iván Ramón poseía una increíble sensibilidad que le permitía ser poseído por seres espirituales. Tenía el don de percibir la vibra de las personas a través de sus dedos, al mismo tiempo que utilizaba un listón que tan solo tocarlo le ayudaba a enviar mensajes al ser espiritual y este le daba una señal de si la persona podía ser curada o estaba destinada a morir. Según fuera el diagnóstico superior, era como elegía el tratamiento y los ingredientes a utilizar para la sanación. Don Ramón también poseía el don de exorcizar, lo que muchos chamanes alrededor de México conocen como desalojo. Doña Asunción en Hidalgo. Se dice que Doña Asunción ha heredado y aprendido conocimientos ancestrales sobre el uso de hierbas medicinales, rituales y prácticas chamánicas de generaciones anteriores en su familia o de otros curanderos. Como muchas curanderas y chamanes, Doña Asunción puede tener habilidades para diagnosticar y tratar enfermedades, así como para realizar ceremonias rituales para diferentes propósitos, como la purificación, la protección o la búsqueda de visiones. Su práctica puede estar arraigada en una profunda conexión con la naturaleza y el mundo espiritual, y puede combinar elementos de diversas tradiciones indígenas y mestizas. 5. Pachita, para quien algunos es la chamana más poderosa de la historia. Oriunda de Parral en Chihuahua, pero radicada en la Ciudad de México. Su nombre real fue Bárbara Guerrero. Es la chamana nahuala de quien Grinberg personalmente profundizó más, ahondando en su capacidad de afectar al espacio, la energía y la materia con la mente para sanar enfermedades.
explica que la mente es capaz de dar indicaciones al cuerpo de manera inconsciente, para indicar, por ejemplo, que debe mover un brazo y tomar un objeto y o una pierna para caminar, y que de esta manera, chamanes del nivel de conciencia de Pachita lograban darle indicaciones a cuerpos en el exterior para sanarlos a través de milagrosas operaciones quirúrgicas. En su libro Las manifestaciones del ser, Pachita, Greenberg relata a detalle estas operaciones invisibles. Plantea también la relación de este enigmático don con las curaciones que curanderos y líderes mexicas realizaban en la época precolombina, personas que fungían como médiums o instrumentos orgánicos para que seres espirituales pudieran encarnar en el mundo material y sanar a quien así lo pedía. Y no te hablo más de ella, mejor te dejo este video en la descripción con más detalles. 6. María Sabina, de Huantla, Oaxaca, para México y el mundo. Es tal vez la chamana más famosa del misticismo mexicano y la que dio a conocer las propiedades sanadoras de los hongos alucinógenos. Su don era el de acompañar e instruir a los viajeros psicodélicos en su búsqueda del yo interno, logrando a través de letanías y hermosos cantos. Según Greenberg, también poseía el don de decodificar el hipocampo del cerebro y esclarecer territorios difusos de la mente de sus pacientes. Esto es que podía ver el estado interno de aquellas personas. Y una vez más te dejo un video completo acerca de esta enorme mujer chamana. Don Juan Matus. Su vida es una de las mayores incógnitas en el mundo del chamanismo, ya que hay una gran cantidad de personas que dudan de su existencia como uno de los chamanes más poderosos de México. Según Carlos Castaneda, a principios de los años 60, viajó al desierto de Sonora donde conoció a un indio yaqui que se convirtió en su guía espiritual. Aparentemente Juan Matus era un descendiente de los toltecas que le enseñó los usos del peyote y de otros estrógenos conocidos como la hierba del diablo y el humito. Las enseñanzas de este hombre fueron recopiladas en más de 10 libros que se convirtieron en grandes éxitos comerciales. Al parecer nunca sabremos fehacientemente si Juan Matus existió o no, pero lo que es un hecho es que cambió para siempre el mundo de los chamanes, o al menos el de Castaneda, porque vaya que exprimió el tema. Espiridión Altamirano Lucas. Desde muy pequeño demostró tener todas las habilidades. Tenía una inclinación a curar y soñar, memoria prodigiosa, curiosidad por los fenómenos sobrenaturales, amor al canto y a la música. Fernando Benítez lo describió como el chamán ideal. Se nombraba Pilo y durante sus rituales hablaba huichol, el idioma esotérico de los grandes chamanes, y se sabía de memoria los innumerables versos de las panchitas, cantos de ceremonias antiguas y conjuros necesarios para su profesión de chamán. Fernando Benítez escribe: el oficio de curandero exige valor para enfrentar las pruebas de la iniciación y luchar con los muertos y las enfermedades. Consciente de su debilidad, confiaba en la fuerza de que lo embisten su pipa y sus plumas de águila. Las enfermedades y los muertos son vistos como espíritus malignos y temibles con los cuales ha de combatir ahorcándolos, arrojándolos al agua o arrebatándole los objetos peligrosos que llevan consigo. De estos combates salía maltrecho y fatigado. Algunas veces sufría desmayos y es necesario levantarlo del suelo y rociarle agua en la cara para que se recobre. A semejanza de las grandes ceremonias, la vida de un chamán cara se lleva en muy diversos planos. Y por último, Martín Ocelotl. Martín Ocelotl, indio vecino de Texcoco, se le conocía como un hechicero rico y poderoso, además de profeta y curandero. Había nacido en Chinantla, en el actual estado de Puebla, de una familia que no pertenecía a la nobleza. Su reputación de poseer poderes sobrenaturales se había extendido con una amplia región del centro de la Nueva España. Se decía que años antes, en 1509, había vaticinado la caída de Moctezuma II, debido a la llegada de gente foránea. El gobernante Tenochca lo mandó a ejecutar, pero según se relata en su juicio, él revive y continúa sus actividades. Finalmente, las autoridades españolas lo consideraron como un peligroso hechicero y dogmatizante, que andaba pregonando, entre otras ideas, que los frailes eran en realidad tzitzimimes o seres malévolos del panteón mexica. En noviembre de 1536 fue apresado por la Inquisición y enjuiciado. Se da a conocer la sentencia en febrero de 1537. Se confiscan sus bienes, qué raro, y se le condena a ser trasladado a España para su encarcelamiento a perpetuidad. A partir de este momento la historia de Ocelotl se desvanece y hay quien dice que el barco jamás llegó a Sevilla. También te dejo un video narrado con esta historia. ¿Quién puede asegurar lo que somos realmente? ¿Quién puede decir que las marcas de su rostro son verdaderas?
Por ello estas figuras merecen el beneficio de la duda. Después de todo, la mayoría, como en el caso de Sabina, y a pesar de recibir a grandes figuras del arte y la política, murieron en la miseria. Yo soy Fernando Magaña. ¿Y tú? ¿Puedes refutarlos a todos? Nos vemos en la próxima.